Quiero hacer una pregunta antes de comenzar esta meditación. ¿Hay alguien en este grupo grande de gente que alguna vez se dijo a sí mismo, hoy podría usar un poco de ánimo, hoy podría usar un poco de consuelo? Quizá haya sido una semana larga en el trabajo, quizá una entrevista que no fue tan bien como esperábamos, quizá un difícil día en la escuela o una frustrante conversación con nuestros hijos. O quizá ocurre que las noticias que nos dio nuestro médico no eran las que esperábamos. Pero entonces alguien notó nuestro rostro, alguien se acercó y empezó a hablar contigo. Comenzó a recordarte algunas promesas de Dios que sin duda conocías, pero que necesitabas que fuera refrescada en tu mente y en tu corazón nuevamente. Esas promesas que tú conocías, pero que tú necesitabas desesperadamente recordar. Esas promesas que dicen que tú nunca estarás solo en la vida porque Dios está siempre contigo. Que no tienes por qué tener temor porque Dios está en control de todas las cosas. Y ese mismo Dios que está en control de todas las cosas tiene un plan para ti. Y que Dios tiene hermanos y hermanas que te escucharán, que te darán ánimo, que te consolarán y que estarán a tu lado en cualquiera sea la circunstancia que estés pasando. El pastor W. Criswell cuenta la siguiente historia. Una pequeña niña llegó a su casa después de un día de escuela y le dijo a su madre que su compañero de clase estaba muy triste. La madre le preguntó, ¿por qué? Porque su mamá había muerto. Y la madre le preguntó, ¿y qué hiciste tú para ayudarla, a tu amiga? Y la niña respondió, me puse al lado de ella, la abracé y lloré con ella. Todas las personas, sin excepción, experimentan en algunos momentos de su vida situaciones difíciles y situaciones dolorosas. Muchas veces no hay quien les dé apoyo y cargan con el dolor a solas. Como hijos de Dios tenemos la gran bendición de tener al Señor en cada momento, pero también a nuestros hermanos de fe que nos apoyan al estar junto a nosotros. El apóstol Pablo habla de la consolación como parte de la naturaleza de Dios, pues dice en 2 Corintios capítulo 1, capítulo 1, verso 3, que tenemos un Dios de toda consolación. Y 2 versos más adelante, en el verso 5, dice que en Cristo abunda toda consolación. Y eso con la finalidad de que también nosotros consolemos a aquellos que pasan por tribulaciones. Hoy quisiera, al continuar con el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, meditar en alguien que no solo es uno de mis héroes bíblicos, sino que su vida me da un maravilloso ejemplo de cómo ser un hombre o una mujer que puede realmente inspirar la vida de los demás. Un hombre que al estudiar lo que él ha hecho, nos motive a hacer nosotros algo similar, algo parecido. Su nombre era José, era de la tribu de Leví y era nacido en Chipre. Y probablemente no muchos en esta audiencia puedan identificar quién era ese José, a menos que yo agregue un detalle de cómo le pusieron de sobrenombre sus discípulos. Ellos le pusieron Bernabé. Ese nombre deriva de dos palabras hebreas, ber o bar, el cual es un pronombre que literalmente significa hijo de. Y nabás, que es una profética exhortación a la consolación. Así que literalmente Bernabé
significa literalmente hijo de consolación. El llamar a alguien en la cultura hebrea hijo de o de alguien refleja una manera de describir su carácter. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran llamados hijos del trueno, y probablemente porque tenían un particular carácter. El ser conocido como Bernabé era una manera de describir a alguien alrededor del cual a la gente le gustaba estar. Les era grato estar alrededor de una persona como Bernabé. La gente deseaba pasar tiempo con él por su interés en consolar y animar a las personas. Y muy particularmente y muy especialmente en una época en la iglesia estaba sufriendo una feroz persecución. Y los creyentes necesitaban muchísimo, desesperadamente también, una palabra de ánimo y de consuelo. Quiero confesarles algo. El Bernabé en mi vida de cristiano, hace 43 años ya, aquella persona que me anima, aquella persona que me consuela y apoya mis sueños y los planes que tiene Dios para mí, es mi esposa Mari. Ella me levanta cuando estoy caído, me consuela y me anima cuando me siento desanimado y sin fuerzas. Y cuando me siento fracasado, ella me recuerda lo que Dios piensa de mí. En realidad todos deberíamos tener un Bernabé en nuestra vida, pero quizá tú en esta mañana estés pensando, ¿sabe, pastor? Yo lo único que necesito es Dios y yo. Teniéndolo a Dios es todo lo que necesito. Pero déjenme decirles que si bien Dios es la fuente y el origen de todo, aún Él, en Génesis capítulo 2, verso 18, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ciertamente, Adán tenía a Dios. Adán tenía una íntima comunión con Dios, pero él sabía que Adán necesitaba a alguien en su vida para animarlo, motivarlo y consolarlo. Y para ello creó una ayuda idónea para él. Quiero decirles que Bernabé fue esa persona para Saulo. Y la realidad es esta. Quizás si Bernabé no hubiera estado detrás de Saulo, el perseguidor de la iglesia, probablemente no tendríamos a un Pablo. Cuando nadie quería estar con Pablo, allí estuvo Bernabé. Cuando nadie creyó en Pablo, Bernabé creyó en él. Y Bernabé fue esa persona para Juan Marcos, y estoy convencido que fue esa persona para muchos hermanos de esa iglesia. Saben, la vida es muy dura y difícil. Todos lo sabemos, todos tenemos dificultades. Y quiero asegurarte que si enfrentas todas esas dificultades, todos esos problemas, solito, va a ser mucho peor. La realidad es que en el pasado, en mi historia personal, quizá no hubiera sobrellevado todas las pruebas, todas las situaciones en las que he estado, si no hubiera sido por mis Bernabés. Y Pablo probablemente no se hubiera convertido en el más grande predicador de todos los tiempos sin un Bernabé. Y Juan Marcos no hubiera quizás sido el escritor de la epístola que lleva su nombre si no hubiera estado Bernabé animándolo, si no hubiera estado Bernabé en su vida. Un Bernabé se acerca a alguien y le dice, hola, ¿cómo estás? Un Bernabé entrará en conversación con alguien que visita la iglesia por primera vez. Se interesará en él o en ella. Un Bernabé se pondrá al lado de alguien a quienes todos quizá hayan abandonado. Bernabé es el que anima, Bernabé es el que consuela. Y hoy quisiera compartir brevemente de Bernabé qué elementos de su carácter que yo quisiera tener para bendecirlos a ustedes. Y quiero compartir qué elementos de su carácter quisiera que ustedes adoptaran para bendecirme a mí. ¿Cómo hacerlo? Déjenme rápidamente darles 4 maneras muy, pero muy sencillas
en que cada uno de nosotros puede convertirse en un Bernabé. Primero, sé paciente. No busques la perfección en las relaciones. Muchas veces buscamos en los amigos la perfección. Buscamos ese amigo perfecto. Buscamos gente que nos anime cuando estamos caídos. Pero ¿qué pasa con aquellos que necesitan nuestro apoyo? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, dice: también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Sé paciente con los demás. Si buscamos la relación perfecta, descubrimos que vamos a tener que quedarnos muy solos porque no hay nadie perfecto. Si has cometido errores, aun si has cometido pecados muy serios, siempre hay una segunda oportunidad para ti. Dios es el que provee, es el Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Primera Pedro capítulo 4, verso 8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un Bernabé es esa persona que pacientemente anima y consuela. Entonces, sé paciente, no busques una relación perfecta. Segundo, sé positivo. No te enfoques en las debilidades de los demás. Capítulo 4, verso 2 del libro de Pablo a los Efesios: con toda humildad y mansedumbre, seamos humildes y mansos. Soportemos los unos a los otros en amor, con toda paciencia. Trata con todas tus fuerzas de mirar las cosas buenas de los demás. No te enfoques en las debilidades de los otros, es hipocresía. No te enfoques en los pecados de los demás, es orgullo. Piensa en lo que Cristo está haciendo en la vida de otro. Sé un Bernabé. Lo que pudo haber pasado es que Bernabé pudo haber tenido la misma actitud de los demás discípulos respecto a Pablo. Podía haberse enfocado en que Pablo, antes de encontrarse con Cristo camino a Damasco, había perseguido la iglesia, había matado a cristianos, arrestado a cristianos. Podía haber recordado que él había participado activamente en el martirio de Esteban, o haberse permitido pensar que Pablo estaba tratando subversivamente de infiltrarse en el campo de los cristianos, pero no. Bernabé vio lo que Dios estaba haciendo en Pablo. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versos 26 y 27, cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que Pablo fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Y eso nos enseña que en un mundo de hipocresía, en un mundo de sarcasmo, nosotros debemos ver lo bueno de la gente. Y no solo con la gente. Debemos ver lo bueno en la iglesia a la cual asistimos y en la cual servimos. No te enfoques en lo que no te gusta. No te enfoques en que este predicador habla bien o mal, o mejor o peor, y que me gusta cómo cantan el grupo, y que me gusta esto y no me gusta aquello, y estoy afuera hasta que termine esto. No te enfoques en lo negativo. Enfócate en lo bueno, en lo noble que está haciendo esta iglesia para la comunidad y para la gente y para la gloria de Dios. Y participa en eso bueno, participa en eso noble. No te dejes llevar por el negativismo. Tercer elemento, sé persistente. No pares de animar y motivar a las personas. En Hebreos capítulo 10, verso 25 dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que ese día está cerca.
Es muy bueno animar a alguien una vez. Darle una palmadita en el hombro y decirle, good job, you've done it. Es muy bueno eso. Pero mucho mejor es continuar animando y motivando una y otra y otra y otra vez. Ser motivadores, ser gente que anima, que motiva, que eleva al hermano o a la hermana. Saben, cuando alguien me anima repetidamente, es para mí como una inyección de gozo. Es como si hubieran agarrado una inyección grandota con una aguja así de larga y me la hubieran inyectado en el corazón y me hubiera llenado el corazón de gozo y deseos de hacer aún las cosas mejor. Me llena de gozo cuando recibo a veces un correo electrónico diciéndome, pastor, sentí que Dios me estaba hablando cuando usted dijo esto y aquello. Gracias. Y cuando recibo el segundo email, aún más y aún mejor. Miren, cada día tenemos desafíos nuevos y problemas, pero con alguien a nuestro lado que nos dé un poco de ánimo, un poco de aliento, esos desafíos y esos problemas van a ser mucho más livianos, mucho más llevaderos. Si Dios puso a alguien en tu corazón para animarlo, para motivarlo, para levantarlo, hazlo repetidamente. No creas que has cumplido con la palmadita y el good job y eso es todo. Sigue animándolo, sigue animándolo. Alguien hace muchos años, yo y mi esposa y mi hijita, mi bebita, llegamos a esta iglesia en este país en el año 1979. Cuando llegamos, me fascinó esta iglesia. Llegamos un sábado a la noche, domingo a la mañana estábamos en la iglesia. No en este lugar, sino en un lugar que estábamos en la zona, bueno, lejos de aquí. Y conocí en esa iglesia, había clase de jóvenes en esa iglesia, si bien yo tenía 28, 29 años en esa época. Había un hombre que tenía la clase de escuela dominical de jóvenes. Yo tenía escasamente 2 años de convertido y estaba lleno de preguntas, lleno de dudas, lleno de situaciones que no tenía bien claras. Y empecé a preguntar, y este hombre me contestaba, y me contestaba siempre con una sonrisa. Y pasados los meses, este hombre decidió que podía confiar en mí y me dio parte de la clase. Y a los pocos meses yo estaba a cargo de la clase de jóvenes. Y eso hizo en mí un efecto transformador. Empecé a investigar la Biblia, empecé a estudiar la Biblia, empecé a conocer más personalmente a ese Señor que me había salvado. Y en vez de preguntas tenía palabras de motivación, palabras de ánimo. Y eso cambió mi vida diametralmente. Vuelvo a repetir. Si Dios ha puesto a alguien en tu corazón para animarlo, para sostenerlo, para guiarlo en el camino, hazlo repetidamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y no termina ahí el versículo. Parece que los tesalonicenses ya lo estaban haciendo, porque dice, así como ya lo estáis haciendo. Sé perseverante, sé paciente. Y por último, ve el potencial. No te enfoques en lo que son, sino en lo que pueden, por la gracia de Dios, ellos ser. Si queremos ser más como Bernabé, debemos creer en ellos, debemos ver su valor como lo ve el Señor y debemos escoger envolvernos en su futuro y no quedarnos en su presente o en su pasado, no quedarnos en sus pecados y errores. Cuando Bernabé vio por primera vez a Pablo, él pudo haber visto todo lo malo que él había hecho. Sin embargo, eligió mirar su potencial. 1 Corintios 13:7 dice,
el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora me pregunto, ¿cuál es nuestro llamado a cada uno en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo ministrar, decirnos, aconsejarnos a cada uno de nosotros en esta mañana? A ser un Bernabé, a ser un consolador, a ser un motivador, alguien que ve lo positivo en otro y le motiva a hacer todo lo que Dios quiere que sea y a desarrollar ese potencial que Dios derramó en cada una de nuestras vidas. Y quiero decirles, queridos hermanos, que no es el trabajo de algunos pocos, es el trabajo de todos. Todos podemos hacerlo. Y por unos momentos, solamente por unos momentos, cerremos los ojos y pensemos en una iglesia colmada de Bernabés. Piensen en cada uno de nosotros motivando, animando, aconsejando, exhortando, discipulando entre nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué iglesia sería esa! Y la pregunta que cabe es, ¿estás dispuesto a ser uno de esos Bernabés? Dije hace unos momentos que nosotros, iglesia, debemos ver el potencial en la vida de los demás. ¿Y por qué repito esto? Una razón muy sencilla. ¿No es exactamente eso lo que hizo el Señor Jesús con cada uno de nosotros? Él no miró nuestro pecado y había mucho pecado. Él vio el potencial de salvación para ti y para mí. Y para una humanidad que se iba camino a la condenación eterna. Y esa oferta de salvación y perdón y vida eterna está todavía vigente hoy día. Todavía los brazos del Señor están abiertos para recibirte y decirte, ven a mí. Yo quiero entrar en tu corazón, quiero hacerte mío. Quiero que tú y yo tengamos una profunda, íntima, absoluta relación. Y quiero en esa relación decirte que tus pecados han sido perdonados. Que tú has pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Y todo porque Cristo, en un acto de absoluta obediencia a su Padre, fue a la cruz. Y en esa cruz pagó tus pecados y mis pecados. Y abrió una puerta amplia para que tú y yo tengamos ese perdón, esa salvación y esa vida que vale la pena ser vivida, la vida eterna. Yo quiero en esta mañana hacerte una invitación en el nombre del Señor. Quiero decirte, amigo o amiga, que estás quizás primera vez escuchando la palabra de Dios, que por primera vez has estado escuchando que Dios te ama, que porque te ama no te dijo te ama y te dijo hasta luego. Envió a Jesucristo a morir por ti y por mí. Que al decir te ama estuvo dispuesto Jesús a pagar, a cargar en sí mismo todos los pecados de toda la humanidad. Y en un acto absoluto de humillación, de obediencia, pagó y recibió en sí mismo el pecado tuyo y el mío. Y tú puedes ser salvo en esta mañana. Tú puedes elegir ser perdonado en esta mañana. Tú puedes elegir vivir en esa vida que estás viviendo o en esa vida que vale realmente la pena ser vivida, la vida de Dios. Y yo quiero orar por ti. Quiero que todos me acompañen en una palabra de oración. Señor, te doy gracias porque en el proceso de el comienzo de la iglesia primitiva, tú levantaste hombres y mujeres que fueron ejemplo en nuestras vidas.
Y gracias por la persona de Bernabé, una persona que tú levantaste para exhortar, para animar, para consolar, para motivar, para levantar a aquellos. Gracias porque quizás, Señor, tú lo serviste de vehículo para que Pablo fuera Pablo y no continuara siendo Saulo. Para que Juan Marcos, aquel que decidió dejar el grupo misionero en su primer viaje, fuera aquel que posteriormente escribió su evangelio. Y que, Señor, a tantos otros ha tocado como me ha tocado a mí al estudiar esta palabra. Y espero, Señor, que esta palabra haya tocado los corazones de mis hermanos y hermanas, a ser un Bernabé. Y Padre, no podemos imaginarnos qué ha de ser de esta iglesia con Bernabés animando y levantando y motivando. Pero en esta mañana también quiero pedirte, Señor, que si hay alguna persona que aún no conoce de tu amor, una persona que aún no conoce de tu perdón, una persona que está condenada a una eternidad sin ti por su multitud de pecados, Señor, que pueda reconocer que en ti hay salvación, que en ti hay perdón, que en ti hay vida. Y yo oro por esas personas, Señor, para que en un acto de entrega puedan decirle al Señor, Señor, yo te recibo en mi corazón. Dile al Señor Jesús, Señor, yo te recibo en mi corazón. Quiero, Señor, que por favor me perdones de todos mis pecados. Dile al Señor, perdóname por todos mis pecados. Díselo. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos, Señor, aquellos que recuerdo, aquellos que mi mente ya no recuerda, pero quiero que tú me perdones de todos ellos y me lleves a vivir esa vida en ti que vale la pena ser vivida. Gracias, Señor, por escucharme. Dile al Señor, gracias por escucharme y gracias por aceptarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La congregación sigue orando. Yo voy a hacer una pregunta. Si hay alguien en este auditorio que ha hecho esa decisión por Cristo en esta mañana. Si por favor la ha hecho, levante su mano para que la pueda ver. ¿Hay alguien que ha hecho esa decisión por Cristo? Mi oración es que continúe el Señor trabajando en nuestros corazones para edificación, para conversión y para bendición. Que Dios les bendiga. Gracias por la atención a la palabra.